¿Qué tal, amigas, amigos de Mesa Política? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, este espacio que es producido en conjunto por Otra Mirada y Nuestra América TV. Les damos la más cordial bienvenida y, como siempre, listos para analizar y conversar con los protagonistas de diversos hechos que están dentro de la coyuntura, tanto la nacional como también lo que viene ocurriendo en otros países de América Latina. Esta semana nos centramos en nuestro país, nos centramos en Perú para continuar atendiendo las demandas y necesidades de diversas organizaciones gremiales. En este caso, del Sindicato Unitario de Trabajadores de Plus Petrol Perú Corporation, esta empresa que se encarga, entre otros, de la distribución del gas de Camisea y que también tiene una presencia en campos petroleros. Hay una situación respecto al tema sindical y es que hay una serie de demandas que está teniendo este gremio laboral para seguir negociando o seguir planteando su pliego, su plataforma de reclamos y lograr que se cumplan sus demandas. Para hablar sobre el tema, estamos con Alfredo Villavicencio, él es asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores de Plus Petrol, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Villavicencio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mesa Política. Muy buenos días y encantado de participar en tu programa. Bien, entendemos que ustedes han estado realizando una serie de reuniones que están en este momento también en el Ministerio de Trabajo en un proceso, digamos, de conciliación, si se cabe el término, con la empresa para lograr plantear una serie de propuestas que están en su pliego de reclamos. ¿Nos cuenta, por favor, un poco en qué en qué se encuentra esta situación y cuáles son las principales demandas que están planteando ustedes a la empresa? Nosotros presentamos un pliego de peticiones como todos los años el 6 de julio. Desde entonces se han celebrado 16 reuniones de trato directo y 3 reuniones de conciliación en el Ministerio de Trabajo, sin haber logrado avanzar todavía en el corazón de la negociación, que son los temas salariales, económicos en general. En este transcurso hay también puntos adicionales a la negociación colectiva que tienen que ver con el despido de 2 trabajadores que han sido atendidos por el Poder Judicial y ha declarado infundados estos despidos, y también un curso de brigadas que, digamos, ha tenido una carga arbitraria y ha desaprobado a muchos trabajadores. El eje principal es la negociación colectiva. En la negociación colectiva, el tema salarial. ¿En qué sentido? El tema salarial se trata siempre en los convenios colectivos porque todos los países tenemos un cierto nivel de inflación. Puede ser muy corto o muy alto, pero siempre existe la necesidad de recuperar capacidad adquisitiva. Para el periodo de negociación, la inflación fue de 6,7%. En todos los convenios anteriores, que han sido 11, se ha tenido en cuenta siempre el dato objetivo, cuál ha sido la inflación. Y se ha pactado de diversas maneras. En algunos casos, la inflación más 4 puntos, en otros casos directamente un 9,7. El convenio anterior se pactó un 12% en total, 9,7 al básico y una gratificación por los 2,3 puntos restantes. Y en esta oportunidad la empresa ha decidido prescindir del referente objetivo de la inflación para indicarnos que ha hecho una media de 5 empresas del sector, que hay muchos trabajadores en Plus Petrol que están por encima de esa media y que por lo tanto van a recibir 0 soles de incremento al básico. Digamos, 25% el primer año, 40% del segundo año. En la propuesta de la empresa de trabajadores recibirían 0 soles. ¿Por qué? Porque se trata de disminuir las remuneraciones, transformando lo que sería un incremento al básico, que como usted comprenderá, viene ahora y se queda hasta que termine mi relación laboral, por una bonificación económica, le llaman one shot, de un solo tiro, que se agota, evidentemente, en el año negocial. Entonces, el gran cuello de botella está planteado en torno
al referente del incremento salarial. Para nosotros no se debe dejar de lado en ningún caso el referente objetivo, la inflación, porque los salarios deben recuperar la capacidad perdida y si es posible mejorar. Y en este caso es posible mejorar porque los indicadores económicos y financieros de la empresa son extraordinarios. El año 2022, la empresa, que es el último año que tenemos información cerrada, la empresa tuvo rendimientos nunca vistos en su historia. Yo me encantaría poderle mostrar esta gráfica, por ejemplo, en donde el año 2022 es el que tiene las barras más elevadas. A Las pesar barras de la pandemia, o sea, estábamos ¿de saliendo qué? de los años de pandemia y tuvo un Estamos rendimiento hablando del importante. 2022, ¿sí? Ujú. Saliendo de pandemia, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la rentabilidad sobre activos y la rentabilidad sobre inversiones tiene una performance nunca vista. Por esto es que nos llama más todavía la atención que estando en el mejor momento de la empresa, decida cortar con una tradición en la que el incremento parte de la inflación para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores en alguna medida y nos plantee una propuesta donde 100 trabajadores solo de nuestros afiliados se quedarían con 0 soles de incremento de remuneración. O sea, a pesar de esos buenos resultados, la empresa niega la posibilidad de un aumento salarial. Eso es una de las principales demandas, digamos. Dicen que sí, hay buenos resultados, pero que es el momento de iniciar una política distinta en donde se reduzcan los costos fijos. El salario, si vemos la estructura de costos de Plus Petrol, el salario está alrededor del 2.5% de todos los gastos. Es decir, es un gasto muy pequeñito. Cualquier ajuste que yo quiera hacer en el salario no va a repercutir en el otro 97.5. Entonces, no resulta tampoco comprensible que queramos ajustar salarios y pensemos que esto va a implicar un recorte sustantivo de gastos, ¿no? Ahora, otra de las demandas y que quizá también resulta grave porque es un atentado, digamos, directo contra los derechos laborales, tiene que ver con lo que ustedes consideran ha sido un despido arbitrario e injusto de dos trabajadores, ¿no? Están identificados en sus notas, no sé si los podemos mencionar, pero están bastante identificados en las notas que ustedes han publicado, que han sido injustamente despedidos, señalan ustedes, a pesar de que tienen cerca de 10 años de experiencia y laborando en esta empresa. ¿Son trabajadores afiliados al sindicato? ¿Cuáles son las razones por las cuales estas dos personas fueron despedidas y consideran ustedes que ha sido un despido injusto Son por parte de ellos? trabajadores afiliados, uno de ellos ha sido secretario general y la empresa les hizo suscribir un contrato como trabajadores, como si fueran trabajadores de confianza. Ellos han cuestionado y por lo mismo, cuando terminó su relación, les dijo, les retiro la confianza y se van. Los dos trabajadores han impugnado ante el Poder Judicial y han vencido a la empresa en las dos instancias respecto de la calificación de trabajadores de confianza. Y el Poder Judicial ha dicho, repónganlos. No son trabajadores de confianza, ese contrato es inválido, son trabajadores comunes, repónganlos. ¿Qué ha hecho la empresa? La empresa les ha dicho, muy bien, como tengo esta obligación, los repongo, pero de inmediato les doy a ustedes una licencia con goce de haber. De manera que no han podido ingresar a trabajar, sino que están esperando a ver qué sucede con un recurso de casación que ha interpuesto la empresa. ¿Y cuál es la justificación de esa licencia que le da la empresa? Que va a esperar el resultado de Del la proceso judicial. casación. Ok. Pero fíjese usted, en primer lugar, aquí hay un problema que si el juez dice repóngalos, usted los tiene que reponer, ¿no? No puede recibirlos y ese mismo día decirles, entregarles una licencia con goce y reconducirlos a su casa. Pero más aún, los reciben y los beneficios, el salario que le dan es el salario anterior, es el salario de cuando fueron despedidos.
en todos estos años en los que se ha discutido esta extinción de la relación laboral, estos trabajadores, los trabajadores de Pluspetrol han visto mejorados sus beneficios. Y ahora la empresa solo les da el básico de cuando fueron despedidos. Entonces, nuevamente hay una actitud rebelde contra lo determinado por el juez, que es la reposición efectiva. Se los tiene que emplear. El prestar servicios es un acto que tiene que ver directamente con la dignidad del trabajador. Usted no puede tener un trabajador en su empresa, como ha sucedido en el Perú, y decirle, tú, no, estos días ya no trabajas, te vas a este cuarto a leer periódico. ¿Por qué? Porque no quieres que esté en contacto con los otros trabajadores. Denuncias como estas, el Poder Judicial ha declarado que los despidos son nulos, porque se está atentando contra la dignidad del trabajador al excluirlo del contacto con sus compañeros, al impedirle realizar una prestación efectiva y bajo el supuesto de una determinada licencia. Esto es lo que viene sucediendo con los dos compañeros que han tenido que transitar fuera de la empresa las dos instancias, que han ganado las dos instancias, que según la normativa el recurso de casación no debería proceder porque han ganado las dos instancias, pero la empresa, creo yo, de una manera equivocada, ha tratado de utilizar estos despidos como una sanción ejemplarizante para que los trabajadores tengan, digamos, menos actividad vinculada con la defensa de los intereses que les corresponden. Y atentando contra el derecho de libre sindicalización, dicho sea de paso, ¿no? Porque Sí, ese es un tema también importante. Ahora, ¿qué esperanzas hay o qué expectativas hay de que la empresa pueda sentarse a conversar con ustedes, que los escuche y que cumpla las demandas cuando tenemos una empresa que en su accionar empresarial tiene todavía algunas cosas bastante complicadas, ¿no? Y que no se caracterizan básicamente por un cumplimiento. Tienen problemas con comunidades indígenas por el tema de las remediaciones ambientales, ¿no es cierto?, etcétera, y casos de este tipo. ¿Qué expectativas hay cuando una empresa actúa de esa manera y ustedes están confrontando con este tipo de situaciones? Bueno, nosotros creemos en el diálogo, estamos haciendo todos los esfuerzos, solo que después de 16 reuniones en trato directo, sin ninguna medida de presión, cuando comienza la etapa de conciliación y la posición de la empresa es monolítica en el trato directo y ahora en la conciliación, tratando de imponer este tipo de tratamiento salarial, reforma de la estructura salarial con incremento cero para muchos trabajadores, ha dado lugar a que el sindicato empiece a plantear medidas específicas de conflicto. Plantones, marchas, afiches, y que llegue a convocar a la Asamblea para aprobar por un 94% el planteamiento de una huelga. Entonces, estamos en la fase final. De acá al 22, que es la última reunión de conciliación, nosotros queremos que la empresa convoque al sindicato y retorne al espíritu de diálogo que a través de 11 convenios colectivos se ha tenido. Siempre han existido diferencias, pero dentro de lo razonable se han resuelto en 11 oportunidades anteriores. Nosotros esperamos, estas medidas de conflicto no son para causar zozobra, para generar problemas en otros sectores. Estas medidas de conflicto son para decirle a la empresa, resolvamos de una vez este conflicto de manera razonable, ¿no? Incluso hasta la misma huelga es un conflicto para resolver el problema. Uno nunca piensa en una huelga indeterminada de toda la vida. La huelga es una agudización del conflicto, pero para resolverlo, para poder encontrar un punto medio en el que no sean los trabajadores los que cargan con el precio de la inflación. La situación de la empresa es realmente inmejorable y desde esa perspectiva no hay justificación para que el costo de planilla
se actualice con la inflación, se mejore y podamos tener el clima laboral en paz. ¿Cuánto tiempo le van a dar de plazo ustedes a la empresa para seguir en este diálogo? Y si no, en caso contrario, ya tomar medidas más fuertes como son las paralizaciones, las huelgas y de qué manera se darían estas medidas de lucha. A ver, nosotros hemos asistido al Ministerio de Trabajo y le hemos dicho a la empresa que en la próxima reunión de trato directo, la próxima reunión está prevista para fines de febrero. En la reunión en la próxima reunión de trato directo, de conciliación, si es que mantiene la misma postura, se romperá la conciliación y se presentará el plazo preaviso de huelga. Entonces tenemos, digamos, estos 10 días para reunirnos, no necesariamente en el ministerio. En esta negociación han habido muchos convenios que se han suscrito, volviendo a convocar a los trabajadores al establecimiento de la empresa o a un lugar cualquiera, se han sentado con buena voluntad y una, digamos, política razonable. El sindicato evidentemente va a compartir una propuesta que por lo menos se mantenga en la lógica de lo anterior, donde el valor de referencia es la inflación y se respete el derecho de los trabajadores a participar de los buenos resultados de la empresa a través de su retribución. Ujú. Muy bien, entonces estaremos atentos, señor Villavicencio, a estas medidas y esperemos pues que se pueda lograr algún avance, se puedan lograr acuerdos y que finalmente estos beneficien a los trabajadores. Le agradecemos por haber conversado con nosotros. Han sido muy amables y espero que realmente exhorto a la empresa para que resuelva de una vez esta mirada unilateral y acepte una mirada dialogada de intereses compartidos. Ha sido muy Muy bien. amables. Muchísimas gracias, Alfredo Villavicencio, asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores de Plus Petrol Perú Corporation. Estuvo con nosotros aquí en Otra Mirada. Recuerden que pueden escuchar esta entrevista completa a través a través del canal de Spotify de Otra Mirada, también a través de las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América TV. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.